con el doctor Orlando Sacón Barboya. Él es de la Facultad de Ciencias, es investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Él este semestre imparte la materia de genética de poblaciones, evolución, un seminario de biología y uno de ecología. Y bueno, el tema en general, a grosso modo, va a ser de los transgénicos. Y bueno, empezamos, ¿no?, con la charla que nos viene a dar a la Facultad de Economía. Agradecemos mucho su atención precisa en el momento perfecto para hablar de este tema que es muy importante para lo que está pasando en términos del campo. Y bueno, le damos la palabra. Pues, bueno, yo les doy las gracias a los compañeros del campo que me invitaron acá a dar esta plática y pues, espero que les sirva. Y hay cualquier cosa que voy deteniendo, de pronto me acelero mucho al hablar, entonces ahí vayan parando poco a poco, ¿no? Entonces, pues lo que queremos tratar es un poco qué pasa con las semillas bajo el capitalismo y en particular una cosa que nos interesa mucho a nosotros de la biología, que son las consecuencias de los procesos de homogenización en el campo. Entonces, si vamos a la siguiente, pues vamos a tratar de atacar no el problema de, porque hay muchas cosas que se manejan, si los transgénicos causan tal o cual enfermedad, tal o cual cosa, pero no se trata de hablar de correlaciones como si fueran causalidad, sino tratar de seguir una idea como una genealogía. ¿Cuál es la genealogía de los transgénicos que nos lleva al punto donde estamos hoy en día, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer. Para eso, si nos vamos a la siguiente, voy a tratar de abordar primero tendencias en la agricultura que son anteriores al capitalismo y que tienen que ver con de dónde viene todo lo que cultivamos hoy en día, ¿no? Cómo surgió históricamente esa diversidad, lo que llamamos el proceso de domesticación, y luego las tendencias que han empezado a ocurrir en la agricultura capitalista, digamos, propiamente dicha, pero anteriores al proceso de los transgénicos, centrándome siempre en los temas que tienen que ver sobre todo con las plantas y los agroecosistemas en particular. Y entonces ya a partir de ahí entraremos al tema de los transgénicos propiamente dichos, entonces nada más sean pacientes, pero sí vamos a ver, ¿no? Entonces, si vamos a las siguientes, por favor. Entonces vamos a ver lo que viene aquí. Entonces este es un señor que se llamó Nikolai Vavilov. Antes de que Nikolai Vavilov existió, digamos, a finales del siglo XIX, murió en 1943, era un biólogo soviético que publicara su obra. Mucha de la antropología pensaba que el origen de la agricultura tenía que haber sido un origen en un lugar y que desde ahí se había difundido. Era lo que se conocía como teorías del difusionismo, ¿no? Es decir, decían, llegaron a América los llamados grupos portadores de cultura, es decir, que ya traían el saber hacer de la agricultura y la llevaron a todos lados, ¿no? Todavía en los años 30 había quien publicaba en ese sentido. Pero Vavilov, que era un biólogo, un evolucionista, se empezó a dar cuenta de que pasaban cosas muy extrañas. Decía, si nos fijamos dónde hay más diversidad de tipos de maíz, pues vemos que no están en cualquier lugar del mundo. Si nos fijamos dónde hay más diversidad de tipos de trigo, de centeno, pues vemos que no está homogéneamente distribuido en el mundo, sino que está en ciertos lugares. Entonces él había leído la obra de Darwin y la obra de Mendel, y entonces dijo, pues si vamos a la siguiente, en la anterior todavía, si es cierto lo que dice Darwin y hay una idea de evolución, y yo estoy viendo que hay lugares del mundo que concentran más diversidad, por ejemplo, de papas, o más diversidad, por ejemplo, de berenjenas o de tipos de arroz, y que además en la naturaleza, fuera de los campos de cultivo, lo que llamamos los parientes silvestres de los cultivos no están distribuidos al azar, sino que solo hay parientes silvestres del frijol y del maíz en México, o de la calabaza solamente hay en México, ¿no? O solamente hay parientes silvestres de la guayaba o del aguacate en Mesoamérica. Pues entonces, esa diversidad tuvo que haber surgido ahí. Y entonces, en un momento que era más muy complicado, ustedes se pueden imaginar, 1923 acaba de terminar la intervención y guerra civil en la Unión Soviética, es decir, 8 potencias del mundo les habían hecho la guerra, y pues el campo estaba pero materialmente devastado. Entonces lo mandan a explorar dónde pueden haber cultivos, semillas interesantes que permitan mejorar los cultivos y reconstruir el campo en la Unión Soviética, ¿no? Entonces la historia es muy simpática, pero incluso lo mandan con, como no hay dinero, lo mandan con lingotes de platino a Nueva York hasta que los vendan, y que con eso financie los viajes. Él recorrió todo el mundo, hizo 64 viajes por todo el mundo y
Y se dio cuenta de una cosa muy interesante cuando estaba ahí en lo que son las montañas entre Irán, Afganistán, Pakistán. Se dio cuenta de que había mucha diversidad en campos de cultivo relativamente pequeños. Es decir, la idea, el granero de Rusia había sido en la época zarista, pues, todas estas grandes llanuras de los ríos, ¿no? Está el Volga, ahí está Ucrania, todo este pedazo. Y él se da cuenta de que en realidad donde hay más diversidad de tipos de centeno y de trigo que resisten heladas, que resisten sequía, que resisten enfermedades, es en lo que se llamarían unidades de producción de muy pequeña escala, pequeñas parcelas, donde hay gente que está sembrando incluso nada más con el agua de los deshielos, ¿no? Y eso es lo que lo lleva él a construir una teoría sobre los centros de origen y diversidad, que hasta hoy en día se sostiene, se ha modificado mucho, ¿no? Pero se habla de que hay unos 8 grandes centros de origen independientes de la agricultura, y en cada uno de esos lugares se da un proceso de domesticación que se puede leer como una idea, la idea digamos, marxista de la mutua determinación sociedad-naturaleza, ¿no? Es decir, ¿por qué se domestica lo que se domestica en un lugar y no en otro? Bueno, pues el que quiera domesticar chiles en Asia, pues no podía domesticar chiles porque no había chiles. No había chiles silvestres, ¿no? Que quiere domesticar papas fuera de los Andes, pues no puede domesticarlos. Pero una vez que existe esa diversidad, sobre ella se empieza a trabajar. Entonces, digamos a la siguiente. Una cosa que nos parece muy interesante, impresionante desde el punto de vista biológico, ¿no? Yo soy biólogo, es que los procesos de domesticación implican este tipo de cambios. Ustedes, aquí estos los hemos conectado en las selvas en México, ¿no? Son los chiles silvestres, son chiles, digamos un chile piquín. Son frutos muy chiquitos, frutos muy picantes en general, y tienen una diversidad bastante acotada. Da lo mismo si ustedes colectan lo que se llama el chiltepín, que se vende en Sonora, Sinaloa, a lo que se llama chile de monte en Oaxaca, o chile machic en Yucatán, van a encontrar más o menos lo mismo. Y sin embargo, los chiles cultivados, los chiles, estoy concentrado aquí en una especie que se llama Capsicum annuum. Todos los chiles que ustedes consumen en México, a excepción del manzano, que viene que es una especie originaria de Sudamérica, del habanero, que es una especie que viene también de Sudamérica, pero a través del Caribe, y de la salsa tabasco, que se hace con otro chile que también proviene de Sudamérica, todos los demás chiles que ustedes pueden nombrar, desde el piquín hasta el pimiento morrón, pasando por los güeros, anchos, pasilla y demás, son la misma especie. Entonces, los procesos de domesticación implican un proceso de diversificación muy grande. No pasa eso en la naturaleza, es una cosa muy extraña. Y bueno, tienen todos los problemas del mundo, por eso son sensibles a enfermedades y demás. Ninguno pica tanto como los chiles piquines o los chiles silvestres. Todos pican lo mismo o un poquito menos, ¿no? O mucho menos, como el chile dulce de Yucatán, que no pica tanto, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. El proceso de domesticación desde el punto de vista de la biología es una definición muy amplia que va a abarcar desde animales hasta plantas, ¿no? Y pasando incluso por las levaduras, ¿no? Que se utilizan mucho en procesos de fermentación y de panificación. Es lo que hemos modificado en la naturaleza a través de la selección para adaptarnos al cultivo, crianza por los seres humanos, ¿no? Doméstico tiene el mismo origen horrible que la palabra dama, ¿no? Es decir, es lo que pertenece abajo del domo, es decir, lo que se queda en la casa. Entonces, siempre les digo de broma que damas y caballeros, ¿no? O sea, los caballeros que eran estos tipos que iban a la guerra montados a caballo, ¿no? Era un componente de estamento de clase bastante jodido, ¿no? Entonces son palabras bastante feas, ¿no? Entonces, cuando dicen damas y caballeros, en verdad, pues es como gacho, ¿no? Quédense en la casa y ustedes defiendan su privilegio y vayan a la guerra sobre el caballo y no como el vulgo que iba en la infantería, ¿no? Entonces, es lo que pertenece a la casa, es decir, aquello que está adecuado a que nosotros lo podemos consumir. Hay ejemplos muy simpáticos de esto, ¿no? Es decir, el mango, por ejemplo, todos los parientes silvestres de los mangos que se originaron en África, no solo son tóxicos, sino que algunos son incluso letales para los seres humanos. Entonces, la domesticación implica un proceso de modificación de la composición hasta química de estos cultivos, a partir de pura selección, de que la gente fue seleccionando poco a poco cosas que eran más útiles, ¿no? Las calabazas silvestres son tremendamente amargas, son casi incomibles, pero el proceso de domesticación permitió que tuviera frutos de distintos tipos que nos permiten consumirlas de muchas maneras, ¿no? Obviamente en animales pues tenemos toda una serie de procesos que nos permiten que el perro nunca se convierte completamente en un lobo maduro, pues nadie quiere tener un lobo en la casa. Se retienen características infantiles en los perros que permiten pues, una mejor convivencia con los seres humanos.
Entonces, biológicamente, entonces si vamos a la siguiente, e implica además este tipo de procesos, es decir, además de que hay domesticación, hay diversificación. El pariente silvestre del maíz pues da unas espigas muy pequeñitas, con unas semillas tremendamente duras. Tengo un amigo que las conectó y se puso a intentar cocer el teosinte, y pues ahí lo dejó cociendo horas y horas y pues nunca se coció porque es una semilla durísima, con una capa externa es casi como madera, entonces es muy difícil de consumir. Pero hubo en algún momento ancestral un mutante que dio origen a algo que era parecido a las mazorquitas de maíz, unas mazorcas muy pequeñitas, y sobre esa base, en algo que si lo leemos desde el punto de vista de nuestras vidas o de la historia de la humanidad parece un montón de tiempo, pero si lo leemos desde el punto de vista de la biología es un pestañeo. Es decir, en 8000 años, 8000 años es un montón de tiempo, pero la vida cambia, o sea, el proceso de evolución de las especies pues, suele llevar decenas de miles, cientos de miles, o hasta millones de años, ¿no? El cambio morfológico. En menos de 8000 años, y hay una submuestra pequeñitita de la diversidad de maíces de México, ¿no? Se construyó una diversidad muy, muy grande, donde tenemos los mismos maíces como los palomeros, que son muy duros, ¿no? Y además los palomeros son interesantes porque surgieron 2 veces en el Valle de Toluca, en Chihuahua, ¿no? Maíces que son muy suaves, como los cacahuacines que se utilizan en el pozole, ¿no? Maíces que resisten muy bien el almacenamiento en trojes, ¿no? Que tienen una capa externa de almidón muy compactito. Cuando llegan los insectos no lo pueden perforar tan fácil, y que entonces son muy buenos para ser almacenados. Entonces tenemos una gran cantidad de tipos de maíz en un periodo de tiempo muy pequeño, y esa es la tendencia que existió, digamos, en el surgimiento de la agricultura, y además con movimientos muy rápidos, ¿no? La evidencia arqueológica indica que 1000 años después de que se había domesticado la papa, ya habían llegado papas a la zona de Chiapas, ¿no? Y 1000 años después de que se había domesticado el maíz, ya había maíces cultivados en los Andes, ¿no? Y si ustedes piensan, bueno, pues los Andes están aquí al lado, pero son miles de kilómetros que se recorrieron a pie con una tecnología y con todo eso, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Nosotros decimos, hemos tratado de generar el diálogo a partir de utilizar una cosa que a lo mejor les es más familiar a ustedes, que son estos esquemas que hizo Bolívar Echeverría sobre la reproducción de la vida social, siguiendo evidentemente a Marx, ¿no? Entonces, Bolívar Echeverría decía que la forma social natural, la reproducción de la vida social, implicaba la acción de sujetos que eran muy diversos, sus esquemas siempre eran muy sórdidos, densos, oscuros, ¿no? Que quiere decir que había sujetos de la A a la N, o sea, muchos tipos de sujetos, que actuando a través de instrumentos de trabajo sobre objetos de trabajo, en la fase productiva producen productos que se incorporan como bienes a la fase de consumo, y a veces eso requiere instrumentos de consumo, y otra vez los sujetos sociales son diversos. Es la forma social natural, porque aquí no nos estamos fijando en si esto está existiendo como mercancía o incluso como mercancía específicamente capitalista. Si vamos a la siguiente. Y él decía que eso tenía una dimensión semiótica, porque él decía que era análogo al proceso de codificación y decodificación de mensajes. Es decir, que la producción de un objeto útil no significaba nada más, pues ahí está el objeto útil, y ese objeto útil es en el sentido inocente, sino que el productor, en esa forma más elemental de la producción, está imaginando la manera en que tiene que ser consumido ese objeto útil. Y eso se vuelve central, ¿no? Es decir, si a ustedes les ofrecieran comer todos los días papilla con la cantidad de nutrientes necesarios para seguir vivos, pues probablemente eventualmente se aburrirían y dirían, pues vamos a estar comiendo papilla, aunque su reproducción biológica, en el sentido de que les dé energía, vitaminas y todo lo necesario para estar bien, estuviese estrictamente garantizada, ¿no? Pero además no son seres individuales los que toman esa decisión, aunque está la anécdota que siempre les cuento de este astronauta norteamericano, que alguna vez en los primeros años de la carrera espacial sí metió como individuo, se alimentaba ahí, no era una metáfora, los filtros de aire hacían que eran muy malos, se tenían que alimentar de papillitas metidas en tubos de pasta de dientes, para evitar que se echaran a perder las naves, y entonces él introduce de manera ilegal su sanduchito de carne en salmuera, y se comen sándwich en carne en salmuera y entran en pánico porque piensan que la nave puede sufrir problemas y no volver, ¿no? Entonces eso expresaría en un terreno muy individual
lo que Bolívar Echeverría denominaba que la reproducción de nuestro ser biológico está subordinada a la reproducción de nuestro ser social. Es decir, queremos comer, pero queremos comer de cierta manera, ¿no? Es decir, las sociedades se inventan una forma de comer, ¿no? Piensen en la complicación que implica comer un chile relleno, ¿no? Pues eso implica hacer todo un proceso de empieza preparar el relleno, si se va a añadir una salsa y demás, todo eso que suena, que formaba parte de lo que también Echeverría llamaba el etos barroco famoso, ¿no? Pues tiene que ver con que queremos comer de una forma específica, ¿no? Es decir, no nos basta el objeto útil, sino que en tanto como humanos queremos que ese objeto tenga la forma física adecuada a nuestra reproducción, ¿no? Entonces, el famoso man del jamaicón, ¿no? La idea del jamaicón Villegas, que sufría porque no había enchiladas cuando iba a jugar con la selección en los 60 fuera de México, ¿no? Pues tiene que ver un poco más con esto, ¿no? O sea, con aquello que nos identifica como pueblos, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, nosotros hemos trabajado tratando de imaginarnos, y es primero el de la imaginación, ya ahora les cuento un poco qué hemos hecho. Rotamos ese esquema como a 3 dimensiones y nos imaginamos que la fase productiva implica acción sobre el agroecosistema. El agroecosistema son todos los elementos, la tierra, el agua, el aire, las plantas que están participando, pero también animales, incluso puede haber bacterias que sean importantes a nivel de los suelos, que están interactuando en la producción agrícola. Nosotros en ecología pensábamos siempre en el ecosistema, ya por ser una definición complicada, pero es el conjunto de la comunidad biológica que habita en un lugar. En el agroecosistema pensamos en un tipo particular de ecosistema que está orientado a la producción agrícola. Puede ser de alimentos, puede ser de otro tipo de satisfactores, ¿no? Y la acción de los seres humanos sobre ese agroecosistema tiene un efecto que es transanual, o sea, de un año a otro, pero incluso puede ser transgeneracional, es decir, modificamos muchísimo el medio. En biología acostumbramos mucho a trabajar con lo que son los mapas gruesos de geomorfología, de precipitación, de temperatura, que nos dicen cómo son las condiciones en un lugar determinado. Pero el trabajo humano modifica eso de manera muy importante, ¿no? Es decir, una práctica agrícola que incorpora cierta materia orgánica, que incorpora, como el caso de lo que fue aquí en Atenco, ¿no? Cenizas de fogón y otro tipo de materiales, modifica incluso la composición y la fertilidad del suelo de manera muy importante. A veces para bien, a veces para mal, ¿no? Es decir, en el caso del medio oeste de Estados Unidos, pues la erosión del suelo ha sido muy grande a lo largo de los últimos 150 años, ¿no? Y además, si vamos a la siguiente, los seres humanos, pues ahí siembran, ya cuando encontramos en los organismos, siembran plantas, ¿no? Y ahí a esas plantas les pasan muchas cosas, porque pues a veces van a sobrevivir mejor o peor en un ambiente determinado, porque el ser humano riega, no riega, remueve la tierra, no remueve la tierra, siembra como monocultivo, como policultivo, pero además, sobre todo en la forma social natural de la producción de la vida social, tendríamos que se selecciona, ¿no? Uno tiene el producto de la cosecha del año anterior y no se siembra aleatoriamente todo tipo de semillas, sino que es lo que llamamos selección artificial. Entonces, buscamos características que nos convencen y vamos modificando esto de un año a otro, de un año a otro, de un año a otro, y pasados suficientes años, eventualmente tenemos una cosa bien distinta, ¿no? Es un chile que es el chile huacle, que es un chile que es endémico de la región de la Cañada, en Picatlán, allí en Oaxaca. De ese chile quedan 15 productores a nivel comercial, quizá unos 100 a todo nivel. Era un chile que antes se acostumbraba mucho para lo del mole negro oaxaqueño, pero fue sustituido por chile ancho tostado producido en Puebla, ¿no? Pero es un chile muy particular porque tiene un olor ahumado y uno pensaría que ese olor ahumado proviene de que lo ahuman, los chipotles. Pero ese chile es ahumado y es sin embargo secado al sol. Es decir, huele ahumado, sabe ahumado, pero fue solamente secado al sol. Todos los componentes de sabor implicaron que a lo largo de miles de años la gente fue seleccionando chiles que naturalmente producían distintos metabolitos, distintas sustancias, alcaloides, antocianinas, ¿no? Distintos componentes químicos que le dan un sabor secundario particular. ¿Cómo se llega de la forma silvestre a la forma domesticada? Pues tiene que ver con otro concepto del marxismo, ¿no? Es decir, Adolfo Sánchez Vázquez define la idea de praxis, ¿no? Como la distingue de la actividad general, de lo que pasaría con cualquier animal o cualquier planta,
entre otras cosas diciendo que la diferencia más importante es que lo que hace el ser humano está determinado sí por el pasado, qué plantas había disponibles, cómo estaba la tierra y demás, pero tiene una determinación también por el futuro. ¿Cómo nos imaginamos que queremos vivir, cómo queremos construir el proyecto de vida social? Entonces, esa determinación del presente por el futuro, es decir, el agricultor o la agricultora, la campesina, muchas son campesinas las que hacen el proceso de selección, sobre todo en el maíz, ¿no? Se está imaginando cómo va a ser la fase de consumo y eso explica por qué se escoge o no una determinada forma. Entonces, si vamos a la siguiente, además ocurre un detalle que es absolutamente no menor y que va a ser central para la parte final de esta plática, ¿no? En la forma social natural de producción de bienes agrícolas, sobre todo en el caso de los granos básicos, piensen en el frijol, piensen en el arroz, piensen en el maíz, ¿no? Un mismo objeto, o sea, ustedes llegan a tercero de primaria, en segundo de primaria, o a veces también les tocó, ¿no? Pedrito, tienes que traer para mañana una planta germinada. Entonces corre la mamá y compra en cualquier lugar un frijol y lo pone a germinar y sale. Pero uno no va a una tienda donde se compran semillas para ser sembradas, ¿no? O sea, eso lo resuelves yendo al mercado más cercano y de los mismos frijoles que podés echar a la olla, pues germinas uno. Es decir, el mismo objeto útil reviste desde el punto de vista del marxismo dos naturalezas. Es al mismo tiempo un objeto de consumo, lo podemos echar a la olla y lo podemos comer, y es al mismo tiempo un medio de producción, en potencia al menos, ¿no? Y acuérdense ahí que Marx tiene esta cita al pie en el capítulo sobre el trabajo, ¿no? Donde dice, puede parecer exagerado considerar a los peces que no han sido pescados nunca medios de producción. Sin embargo, hasta donde sabemos, nadie ha podido pescar porque no hay peces, y eso es lo que sí son medios de producción, ¿no? Entonces, el mismo objeto tiene las dos potencialidades. En las hortalizas o en los frutos y legumbres a veces esto no es tan directamente cierto, aunque hay casos en los que sí. Es decir, si ustedes dejan madurar un chile verde hasta rojo, el color rojo que adquiere el chile es porque se producen unas sustancias que pintan de color rojo, que son carotenos y antocianinas, y maduran la semilla. Entonces, hagan el experimento un día en su casa, compren chiles verdes, y luego siembren semillas que extrajeron de un chile que estaba todavía verde versus semillas que estaban de un chile que estaba en rojo, y van a germinar mucho más las del chile rojo que las del chile que estaba en verde todavía, ¿no? Entonces, incluso ahí, no es una hortaliza y no es precisamente, no es directamente la semilla lo que consumimos el fruto en sí, existe la potencialidad de incorporar ese otro ciclo productivo, ¿no? Esto se va a modificar y lo que nos dice Bolívar Echeverría es que el proceso semiótico, el proceso de codificación de mensajes, es trastocado cuando aparece la forma mercantil. Cuando aparece la forma mercantil capitalista, el valor del cambio subordina al valor de uso, pues esto cambia, ¿no? Es decir, no es que se dejen de codificar mensajes, sino que el control sobre los mensajes que se codifican deja de estar en nuestras manos, ¿no? Entonces tenemos una compañera que estuvo en el seminario con nosotros, que hacía trabajo con migrantes agrícolas en las Californias, ¿no? Entonces nos contaba una historia de los grandes terratenientes de España, de San Quintino o de California, ¿no? Ellos ya no tienen ningún control sobre la semilla que se siembra en los campos donde explotan salvajemente a los jornaleros, porque la empresa Driscoll, que es la que los controla, llega y no les da semillas, dice, estas son las plántulas que ustedes van a sembrar. Si no siembran estas plántulas que están patentadas, que tienen toda una serie de mecanismos, ¿no? Simplemente yo no voy a comprar nada que salga de este campo. Entonces el objeto útil que existía con esta dualidad, pues ahí desaparece. Quien controla el objeto útil como medio de producción, pues es Driscoll. Entonces esto va a cambiar, ¿no? Lo vamos a ver después. Cuando aparece el proceso, bueno, aquí hay una cosa muy complicada, obviamente hay mil mediaciones, ¿no? Pero me voy a apoyar aquí en una idea, o sea, no es original de él trabajó a partir de parte de un, pero él escribió mucho más bonito. John Berger, que era un crítico de arte y un filósofo y un gran pensador, ¿no? Leyó a un economista soviético temprano de esta como edad de oro, ¿no? De la misma edad de oro de por estos cuartos que se llamó Chayanov, ¿no? Entonces Chayanov era un teórico del campesinado en la
Unión Soviética. Y entonces a partir de él John Berger desarrolla el concepto de los sobrevivientes, ¿no? Entonces dice, el campesinado podría ser visto como una clase de sobrevivientes, porque a pesar de, y entonces a pesar de, son mil cosas, ¿no? Del modo de producción feudal, del modo de producción esclavista, del capitalismo, y por ahí desliza, incluso a pesar del socialismo real, en muchos lugares ese campesinado sigue existiendo. Entonces, eso es lo que me permite a mí decir, voy a hacer corte y vamos a pasar a qué hace el capitalismo sobre la agricultura. Es decir, en muchos lugares, a pesar, en el caso de México, a pesar de la colonia, bueno, ya fue un proceso capitalista, pero a pesar del imperio azteca, a pesar de los modos de producción agrícola anteriores a eso, sobrevivieron y sobreviven hasta hoy espacios donde la forma de reproducción mercantil simple o donde el control sobre la tierra sigue estando parcial, medianamente, en manos de los productores agrícolas, del campesinado, ¿no? Y siguen teniendo una institución colectiva, religiosa, económica, política, ¿no? En algún nivel. Vamos a la siguiente. Entonces, nos dice Marx que el capital rápidamente forma un mercado interno para sí mediante la destrucción de todas las ocupaciones rurales secundarias. De manera que realmente hile, teja y haga ropas para todos. En pocas palabras, el capital provee los bienes que previamente eran creados como valores de uso, ahora como valores de cambio. Un proceso que se produce por sí mismo a través de la separación de los trabajadores de la tierra y el suelo y de la propiedad, incluso en la forma de propiedad de siervos, de las condiciones de producción. Entonces esto va a implicar, por un lado, evidentemente, la desaparición de estas capacidades que en el caso incluso de Estados Unidos permitían fabricar aperos de labranza de manera sencilla en talleres pequeños. Eso en el caso de Oaxaca ahorita está sucediendo de manera tremenda, ¿no? Es decir, hay una tradición de muchos años, ¿no? de la explotación a pequeña escala de las vetas de hierro, y eso permitía que hubiera una cierta metalurgia muy caserita, muy local, que hacía sabores, machetes y demás. Bueno, eso ya no existe básicamente. La columna quedan como 3, 4 personas que lo hacen, pero en términos generales ha sido reemplazado porque, bueno, tras las minas pues ya están en los chinos, y esto desapareció. Entonces, si vamos a la siguiente. Entonces, la agricultura ya no va a encontrar más las condiciones naturales de su propia producción dentro de sí misma, surgidas naturalmente, espontáneas, a la mano, sino que estas condiciones existen como una industria separada de ella, y con esta separación el complejo sistema de interconexiones en el que esta industria existe es traído a la esfera de las condiciones de la producción agrícola. El ejemplo clásico de esto es el suelo, ¿no? Es decir, cuando se transita de los modos de la producción de policultivo, que es una producción que existe de esa manera fundamentalmente porque lo que interesa resolver las necesidades de la gente localmente, ¿no? Es sustituida por la producción de monocultivo, y eso implica, entre otras cosas, que gran parte de la materia orgánica, piensa en toda la basura orgánica, la producción produce 11.000 toneladas de basura orgánica cada día, ¿no? Esas 11.000 toneladas de basura orgánica, antes de que la contradicción campo-ciudad revistiera esta forma específica, un gran pedazo de ellas regresaba al campo en la forma de cáscaras de fruta, de estiércol de los animales y demás. El modo de producción capitalista, al concentrar grandes masas de trabajadores en la ciudad y por tanto requerir que se les lleven grandes masas de satisfactores para consumir, rompe una parte del metabolismo natural en el cual esa materia orgánica regresaba, y entonces regresaban nutrientes al suelo. En el momento en que eso se rompe, entonces la agricultura pasa lo que dice Marx, exactamente lo que uno dice, ya no tiene dentro de sí misma su propia reproducción, depende de un insumo químico, ¿no? En este caso de los fertilizantes. Y ahí el dato que es escalofriante es el siguiente, compadre. Hasta el año 1900 la humanidad había extraído exactamente 0 toneladas de nitrógeno de la atmósfera. Y yo les puedo decir, bueno, no pasa nada, el 70% de nuestra atmósfera es nitrógeno. Pero cuando dos señores que se dedicaban a hacer armas químicas para el imperio alemán, que después ganaron el Nobel, los que inventaron el gas mostaza y otra serie de armas químicas, inventaron un proceso que se llama Haber-Bosch, que es una reacción brutal, ¿no? Es decir, implica someter el aire de la atmósfera a condiciones de altísima presión y de altísima temperatura, para lo cual hasta hoy hay que quemar cantidades verdaderamente industriales de combustibles, ¿no? Para generar esas condiciones. Eso permite formar amoníaco de manera artificial a partir del atmósfera e incorporarlo como nitrógeno orgánico a los procesos de hacer fertilizantes. Es un proceso súper demandante de energía. Entonces le extraemos 270 y pico millones anuales de toneladas de nitrógeno a la atmósfera.
¿sabes? El 70% de nuestra atmósfera es nitrógeno, no hay problema. El problema es que ese nitrógeno se incorpora como fertilizantes y como fertilizantes químicos son altamente solubles. Entonces, más o menos la mitad de lo que se echa como urea o como triple 17 o cualquier fertilizante, en realidad se pierde de la tierra por puro arrastre por el agua. Porque a diferencia del proceso anterior al capitalismo, en el cual se incorpora la materia orgánica es como una matriz que retiene, por condiciones fundamentalmente del tipo de iones que hay alrededor de la materia orgánica, retiene ese nitrógeno. Entonces, lo que se llama el adelgazamiento de suelos, que es un problema gravísimo en México, tiene que ver con eso. Incorporamos cualquier cantidad de fertilizantes industriales, pero no incorporamos suficiente materia orgánica. Y el nitrógeno se pierde. ¿Y a dónde va a parar? Pues va a parar a los cuerpos de agua. Y los cuerpos de agua se acidifican y hace reacciones químicas y se convierte en nuevos gases de efecto invernadero que van a parar nuestra atmósfera. Entonces, el problema que tenemos de sacar nitrógeno y hacerlo reactivo de esta manera es brutal. Algunas personas químicos que han estudiado esto estima que solamente el 14% del nitrógeno que le sacamos a la atmósfera termina realmente en un alimento que nosotros consumamos en algún momento, porque otro gran pedazo va a parar a fertilizar cultivos de tipo industrial para producir plásticos o para producir fibras, ¿no? Porque incluso las plantas no las asimilan por completo. Entonces, eso tiene que ver con esto que nos menciona ahí. Si vamos a la siguiente. Entonces, todo esto tiene que ver con un proceso que se llamó la Revolución Verde, que decimos la Evolución Verde. La Revolución Verde surge en los años 40 del siglo XX, en lo que se denomina la Edad de Oro del Estado benefactor, y se llama así Revolución Verde, porque es planteado por las distintas agencias internacionales como una vía para evitar la Revolución Roja. Es decir, ante la posibilidad de que fundamentalmente los trabajadores, no solo los trabajadores agrícolas, pero también los trabajadores de las ciudades, problemas de desabasto, generar procesos de rebelión o de organización, había que garantizar, mejorar el abasto agrícola por la vía técnica, ¿no? O sea, la gran promesa. Si se transfería tecnología con un tipo de semilla en particular, semillas híbridas, se iban a resolver los problemas del campo y había que incrementar el monocultivo y mecanizar la agricultura, ¿no? Ahí viene el boom de los fertilizantes y de los pesticidas, ¿no? Es decir, es la primera campaña. Obviamente esto ya había sucedido en alguna medida en Europa, ¿no? En la primera mitad del siglo XX y en una gran medida en Estados Unidos también. Pero es la primera vez que se organiza una gran campaña de orden mundial, o sea, que aspira a llegar a todos los rincones del planeta para incrementar la productividad. Es decir, había que capitalizar al campo para resolver el problema del hambre en el mundo. Entonces, algunos agroecólogos que han estudiado este problema dicen, ahí de origen había cositas que pues, no eran completamente ciertas. Dicen, la producción media de maíz por hectárea en algunos sistemas tradicionales en 1957 era superior en algunos casos a la producción en el medio oeste de Estados Unidos. Ya después tuvieron un despegue muy fuerte. Y vamos a la siguiente. Entonces la idea era convertir el campo en una cosa de este estilo, donde se utilizan altos insumos agrícolas, una gran cantidad de energía se requiere, ¿no? Pues para alimentar todas estas grandes máquinas. Y sobre todo que se vuelve un proceso mucho más eficiente desde el punto de vista del uso de la fuerza de trabajo. En un sistema de policultivo donde hay muchísimas plantas que están siendo cultivadas, pues hay que estar metiendo muchísimo trabajo humano en distintos momentos del ciclo agrícola. En un sistema de monocultivo, además de que se resuelve porque se tiene que contratar a mucha menos gente porque utilizas maquinaria, es mucho más eficiente desde el punto de vista de la explotación de la fuerza de trabajo porque se pagan los jornales solo los que se necesitan en el momento que se necesitan, solamente para las actividades que se necesitan. Entonces, si vamos a la siguiente. Entonces, esto lleva a todo un discurso en la agronomía, ¿no? Que es la idea de que hay que incrementar la cosecha a cualquier precio. Entonces, si ustedes ahí hacen una revisioncita rápida de revistas de agronomía, y todo está centrado en qué cosas permiten incrementar la magnitud de la cosecha. ¿Qué quiere decir que se reduce todo a incrementar la magnitud de la cosecha? Fundamentalmente que la producción ha sido reducida a la producción de una magnitud escalar, en particular de valor de cambio. Es decir, lo que nos importa de la cosecha es su valor de mercado. No nos interesa si como ocurre en el sistema de policultivo, se están resolviendo varias necesidades al mismo tiempo. Es decir, incluso si una planta, por ejemplo el maíz, puede servir como material de construcción, como rastrojo para incorporarse a la propia tierra, como rastrojo para los animales,
como envoltura para tamales y como grano básico, y todo es la misma planta, es decir, una sola planta se producen muchos valores de uso. Y en un agroecosistema un poco más complicado, donde hay calabaza o donde hay frijol, pues están resolviendo varios valores de uso que pueden resolver necesidades locales bastante rápido, bastante bien, sin tener que recurrir a la forma mercantil, ¿no?, para hacer ese intercambio. Pero bueno, pues entonces aquí lo importante es incrementar la magnitud de la cosecha. Es decir, esta es la idea de que el valor de cambio empieza a subordinar al valor de uso en toda la agricultura capitalista. Si vamos incluso a la siguiente, entonces es un estudio clásico, ¿no? Y este es un cuate que critica a los transgénicos, ¿no? Se llamaba Vernon Calvo, ya murió él. Pero él era crítico de los transgénicos y él decía, los transgénicos no sirven, porque él haciendo estudios en Minnesota decía, las cosas que me han incrementado la productividad media por hectárea de maíz han sido el barbecho, la introducción de herbicidas, la introducción de maíces en millenarios y la introducción de